Muchas gracias, Pablo Mella, sacerdote jesuita y un sacerdote comprometido con los barrios, comprometido con sacar a este país de la desigualdad, no solamente en sus acciones en barrio, sino con lo que es su principal oficio, pensar desde la filosofía. Él es un doctor en filosofía y los filósofos, ellos suelen decir que su oficio, su trabajo es pensar, reflexionar sobre la realidad en la que vivimos. Vamos a empezar antes Hay que decir, Ana, Pablo Mella es un escritor también, un investigador, sí, un intelectual dominicano. Un lujo que tiene la iglesia y que tiene el pueblo dominicano, porque es un intelectual, lo decía fuera de cámara, orgánico, al servicio de los sectores sociales más vulnerables del país. Y esto es un dato importante en una sociedad como esta que se ha mercantilizado tanto y que todo está en función de dinero. Así que bienvenido, Pablo Mella, que lo hemos invitado para hablar de Semana Santa. Sí, bueno, sí, quizás sería, antes de abordar otros temas, quizás sería bueno concentrarnos primero para entender un poquito qué es lo que pasa hoy en la Iglesia Católica, que es universal y no solamente pasará en la catedral, sino que pasa en en todos los países, en todas las diócesis del mundo, en el mundo católico. Bueno, y tiene que ver con los sacerdotes, con el ejercicio de los sacerdotes. Muy bien, pues nada, primero gracias por invitarme al programa. Esto es casi mi casa ya, ¿verdad? Así es, así es. Cuando pues necesita una colaboración para reflexionar desde la iglesia, pues uno siempre está dispuesto, porque sabemos que 1 más 1 es también intelectual orgánico, aunque yo le bajaría un poquito, Adalberto, a lo que tú dijiste. Yo soy un profesorcito de filosofía. A ver, sobre la que comienza hoy. Bueno, técnicamente esto se llama el Triduo Pascual, ¿no? El Triduo Pascual comienza con el día de hoy, el Jueves Santo. Y la primera celebración que se tiene es una celebración interesante. Todas estas celebraciones se han ido acumulando a través de los siglos, o sea que no están en el mismo origen de la iglesia, si por el origen de la iglesia entendemos la misma acción histórica de Jesús. Hay quienes dicen, eso son discusiones, vamos a decir, teóricas que no tienen que tomarse al pie de la letra, sino que son reflexiones que se van haciendo para aclarar la propia fe. Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente, que si por la historia misma de Jesús se entiende mientras él estuvo sobre la tierra, pues no hubo un Jueves Santo en el sentido que decimos hoy. El Jueves Santo es una creación de la iglesia y tiene que ver con la celebración y la memoria de Jesús y de su pasión, de su entrega final, etc. Bueno, el Jueves Santo, que como digo es una celebración de la iglesia, o creada por la iglesia, comienza por la mañana con un acto que a veces se adelanta unos días, dependiendo de la realidad de una diócesis, con una misa especial donde se bendicen los óleos o los aceites que se van a utilizar en los sacramentos durante el año siguiente. Y además es una fiesta especial para nosotros los sacerdotes, donde hay una ceremonia muy bonita y muy sencilla en mitad de la celebración, donde se hace una renovación de las promesas sacerdotales. Entonces esa misa se puede tener, que se llama misa crismal, porque es simplemente de los aceites, ¿no? Esa misa pues sirve como expresión del vínculo del obispo con los sacerdotes que trabajan en esa demarcación que se llama una diócesis. Entonces así comienza la primera celebración litúrgica. Es decir, que no es la primera celebración de Semana Santa. Porque no, la primera celebración de Semana Santa sería el Domingo de Ramos, que ya pasó el domingo pasado, que se conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén a través de una aclamación popular con unos ramos, y por eso se recuerdan esos ramos. Esa es la primera celebración. Hoy en la tarde, al caer la tarde, se tiene entonces la misa de la Cena del Señor, una misa que recuerda de manera especial lo que nosotros llamamos la Eucaristía, es decir, la celebración la transformación que hizo Jesús de la Pascua judía
utilizando los panes, bendiciéndolos, el vino, etcétera, pero uniéndolo a su entrega. Y por eso la frase que todos conocemos, que vamos a misa, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, transforma una fiesta judía y la convierte en un hecho existencial, es decir, en un compromiso personal. Entonces esto pasa como el vínculo de la comunidad, es la memoria de la entrega de Cristo, por eso la frase bonita, ¿no? Hagan esto en memoria mía, después de levantar el pan. En esta celebración, que es muy importante para la Iglesia Católica, para los cristianos en sentido general, cada vez se combina más con otro tipo de celebraciones que hace la población. Mientras una parte importante de la sociedad dominicana hoy va a las iglesias, y es muy importante ir a las iglesias, inclusive a presenciar ese acto de renovación sacerdotal al que hace referencia, hay otra parte que le es indiferente lo que está ocurriendo, y parece que esa otra parte, es decir, la indiferencia, la gente que hace otra cosa, va creciendo mientras disminuye la asistencia a la iglesia. ¿Cómo valora esa situación? Bueno, yo lo único que puedo decir es prácticamente lo mismo que tú has dicho, pero poniendo una palabra técnica. Eso se llama un proceso de secularización, Sí. que es normal y más en una sociedad capitalista. Es decir, cuando los valores fundamentales es tener mucho dinero, hacerse rico, tener determinados bienes materiales, etcétera, y la vida está centrada en eso, pues es normal que se dé un proceso de secularización. Y también se explican los procesos de secularización por, según algunos teóricos, yo no estoy de acuerdo, pero por el avance de las explicaciones científicas del mundo. Según el mundo se va entendiendo de manera científica, entonces se hace menos divino. Menos divino, se diviniza. Pero una gente No hace falta echar mano de la explicación teológica. Eso, digo yo, como digo, no estoy de acuerdo, porque la explicación teológica no es una varita mágica, no es tan sencillo como algunos abanderados de cierto cientificismo dicen. Entonces, es un proceso general. A esto también ha colaborado en la última coyuntura de los últimos años en América Latina. En el caso de Chile es más triste. Los procesos de escándalo de la iglesia también han colaborado a un enfriamiento. De todas maneras, la tendencia se viene viviendo desde hace años. Yo puedo decir que yo viví más drásticamente esa transición. Yo tengo 55 años, yo viví la transición entre una Semana Santa totalmente recogida y una Semana Santa ya convertida en un fenómeno colectivo de consumo. Y, de masa. De sí. masa. Había un recogimiento, además, independientemente de que se fuera o no a la iglesia. Sí, exactamente. La gente se recogía en su... El catolicismo predominaba, la iglesia tenía más poder, etcétera. Ahora, pues, la sociedad se ha secularizado. Así que yo lo entiendo. En el caso dominicano, no incide también este proceso creciente de descrédito de la sociedad en las instituciones. Todas las encuestas indican que la credibilidad de que gozan las instituciones públicas, las instituciones fácticas como las iglesias, cada vez disminuye en vez de aumentar, y la sociedad como que está frustrada, como que no cree en nadie. Una parte de la sociedad, ¿verdad? Sí, yo no le explicaría tanto por ahí. Es un elemento a sumar, pero yo no le explicaría tanto por ahí. Mientras hablaba me vino otra idea que a mí me ayuda mucho. Pero retomando esta y situándola como yo la entiendo, en la última encuesta nuevamente la iglesia apareció como la institución más confiable del país. Pero fíjate el nivel de confiabilidad, ¿cuál es? Es decir, ha bajado mucho. Sí. Ha bajado mucho en relación a hace 5 años, 6 años. Por eso, estos procesos que hemos dicho anteriormente. De todas maneras, lo que quiero decir es que si fuera por credibilidad, pues podría tener una aceptación mayor. De todas maneras... Para la lectura de ese dato, y explicar un poquito más lo que estaba preguntando, es que la Iglesia Católica parece como la que tiene mayor credibilidad. Sí. Las otras iglesias también tienen credibilidad. Tienen, sí. Bastante. Pero no hay una sola institución que llegue al 80% de credibilidad. Exacto, correcto. O sea, estamos hablando de que la mayoría de la población no cree en ninguna institución de manera significativa.
Y por eso no llegan ni siquiera a un 50%. Sí, y en de el caso decisiones. particular de la Iglesia Católica, óyeme, todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, en los últimos años. Sí, ya lo Si, referí si hace un toma- rato. Sí, lo si referí. tomamos el año 2018, lo que ha ocurrido, el año 2017, en La Vega, en el Colegio Agustiniano, o sea, es penoso, penoso, totalmente penoso. Sí, por eso ha habido un Sí. proceso que forma parte también de un empoderamiento de la sociedad, de la democracia, etcétera, del Estado. Sí. Y ya la Iglesia, porque casos de esto ha habido desde la antigüedad, tal vez no tan uno no sabe bien cómo cuantificar esto, pero antes se manejaba de otra manera esto. Yo quería aportar, Sí. le decía, el otro elemento que a mí me parece, que a mí me ayuda a entender elementos de cómo se profesa la fe, de cómo se vive la fe. Y esto es una tesis que comparten muchos sociólogos de la religión contemporáneos, que es lo que se llama la individualización de la fe. Dicho en términos que uno lo habrá oído 1000 veces en su casa. Yo hablo directamente con Dios, yo no necesito a nadie. Intermediación. Sí, intermediarios. Yo no necesito intermediarios, yo hablo directamente con Sí. Dios. Entonces eso está borrando el papel, el rol de los El sacerdotes. rol de los sacerdotes como consecuencia, no. El rol de toda gran institución religiosa Sí. y en Occidente. Porque la institución, y no estoy hablando ahora en términos ni morales ni de evaluación, sino cuantitativos. La institución religiosa más grande que hay en el mundo es la Iglesia Católica. La Definitivamente. institución religiosa, con sus sistemas organizativos, su cantidad de miembros, su Sí. complejidad organizativa. No, y ahí viene, Ajá. es necesario aclarar que las iglesias protestantes, como se le ha llamado, o iglesias evangélicas, la iglesia cualquiera, tiene mucha gente, pero estamos hablando de muchísimas iglesias, no es una iglesia. O sea, entonces, por ejemplo, el derecho canónico es una obra humana muy interesante, Sí. muy sabia. Sí. El derecho canónico tiene muchos aspectos de lidiar, de aplicación del derecho romano a la vida de fe. El derecho canónico puede estudiarse también casi como un elemento de curiosidad humana, como una parte de la historia de la humanidad. Entonces, ¿qué pasa hoy día en Occidente? Digo en Occidente porque acuérdense que curiosamente en el mundo asiático cercano, en el norte de África, la organización más libre, un poco más libre del mundo musulmán está creciendo y hay una fidelidad hacia las prácticas religiosas musulmanas, vamos a decir, más intensificadas, o por lo menos a los ojos de quienes, como nosotros, vemos el fenómeno desde fuera, ¿no? Eso no quita que también por crecimiento de la población, aunque después la población pueda decrecer, eso no quita que hoy día las iglesias están llenas. O sea, un fin de semana como esta, la gente va, Sí, están los llenas. templos se llenan y de todas Y maneras. ya el domingo vimos procesiones por todas partes y la vamos a ver el próximo. Lo que pasa es que porcentualmente, pues la población es tan grande que porcentualmente se podría disminuye. decir que disminuye, pero en términos absolutos no disminuye. Y no solo eso, sino la liturgia, las celebraciones que hace la población, independientemente si va o no va a la iglesia. Cuando se muere alguien, También. estamos pensando en una misa y estamos pensando en una celebración cristiana del despido y eso no ha muerto. Sí. Sí. Yo quisiera como poder escuchar de una persona como el sacerdote Pablo Mella, cómo vivir desde el sacerdocio, desde ese compromiso, en una sociedad en que por una parte está el discurso de exclusión, se impone la desigualdad, se impone el discurso de odio, de discriminación, de ver al otro, al diferente, al que no nació aquí, de verlo, de endemoniarlo. Fíjate que el niño haitiano que murió de difteria, ni siquiera los personas de la comunidad, de los Alcarrizos, rechazaba que fuera enterrado en la comunidad. Tuvieron que enterrarlo en el Cristo Redentor. Hasta eso, hasta en la muerte. Ese arraigo de ese rechazo hacia los otros. Yo vivo esto yo me siento superado por esto. Yo
como decía Alberto, bueno, tengo muchos años trabajando, uno intenta predicar el amor, la justicia, y uno ve en ambientes también cercanos a uno cómo el odio va creciendo. Yo lo último que he hecho simplemente es rezar todos los días por la paz. Yo no sé qué más hacer. Uno escribe artículos, uno desmantela discursos, uno ofrece datos. Lo último que escribí, mi próximo artículo que saldrá en una semana, es sobre la famosa posverdad. Estamos en la era de la posverdad, yo creo que eso explica un poco, ¿no? Es un término técnico que ustedes conocen, ¿no? O verdad emotiva. Se prefiere creer una verdad emotiva, no un dato, uno le ofrece un dato duro. Por más que explica que la población, por ejemplo, extranjera, según los datos más confiables, son 550,000 personas en total. Por más que se explique eso. La gente habla de 2 millones. Exactamente. Sí. 2 y 3 millones. Uno dice, esos son los datos más confiables, no son exactos, pero son... yo cuando ya una persona se pone un poco, vamos a decir, obcecada con su idea, yo le pregunto ya, cuando ya desesperado, le digo, ¿saliste a contar a las personas? ¿Con qué método contaste a las personas? Entonces, tenemos este fenómeno, que es un fenómeno no exclusivamente dominicano. El fenómeno migratorio. Es un fenómeno el migratorio, pero también esta especie de rechazo a colectivos completos. Y eso se maneja también con fines electorales, políticos, etcétera. Es decir, no es de extrañar que una persona que tiene aspiraciones presidenciales al mismo tiempo hace un recurso de inconstitucionalidad, porque es como crear una confusión, como dice el refrán, ¿no? Donde dice al río revuelto, ganancia de pescadores. Pues hay algo de eso. Yo lo que quedo es sorprendido que también muchas de estas personas se dicen cristianas, católicas, algunas van a misa. Y yo escribí un artículo mostrando, por ejemplo, la inmoralidad de la sentencia 168.13 desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, y yo he tenido que presidir Eucaristías con personas que aprobaron esa sentencia. Y digo, aquí hay una disociación cognitiva. Digo, también lo podemos ver en otras esferas, como la económica también. Tú tienes importantes personas que han acumulado riqueza en base a muchas cosas feas, incluyendo explotación salarial, y comulgan. O sea que hay una disociación. Hay una disociación entre el hacer y lo que se dice y lo que se hace. Sí, claro, todos podemos caer ahí, pero hay veces como que es más notorio, vamos a decir así. Hay una carta que envió Matías Bosch a uno de los jueces. Exalumno del colegio nuestro. Sí. A uno de los jueces del Tribunal Constitucional. Sí. Es muy lesionador en ese sentido. Sí, pero también si ves los comentarios que ha generado abajo, vas a ver también que, que hay comentarios muy agresivos. Pero es que estamos reaccionando sin pensar. Esa es la posverdad. Bueno, y Matías Bosch ha sentido peligrar, amenazada incluso su integridad física. Sí. Y estamos hablando de un nieto de Juan Bosch. Y no cualquier nieto, es una persona que ha asumido con tanta dignidad, ¿verdad?, la defensa de la convivencia pacífica, de los derechos humanos, de la promoción de la justicia, del compromiso por un cambio que favorezca la equidad, que favorezca la justicia, que favorezca el bienestar de la persona. Yo creo que él está a tiempo completo promoviendo sus ideas tan preclaras. Pero las cartas, quiero referirme a las cartas, independientemente de lo que la gente lo diga, para mí tiene un valor extraordinario, porque él está recordando a un muchacho, yo diría un muchacho, porque además a la persona que le está escribiendo las cartas es hijo de un símbolo del periodismo honesto de la República Dominicana y de un hombre que fue discípulo de Juan Bosch, ¿verdad? Y se lo está recordando a alguien que lo promovió para ese tribunal. Sí, yo lo que creo es que llega un momento en que hay una serie de procesos personales, de toma de decisiones también, de posicionamientos, de puestos que se quieren tener, también de evoluciones en la manera de pensar. Yo no creo que argumentar que el abuelo mío decía tal cosa, basta, porque uno toma distancia también de otras posiciones, uno toma distancia también de posiciones que uno ha tomado anteriormente. Y me parece que uno lo que tiene que es insistir, que es lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, yo doy clases,
preparar mis clases. Yo estoy escribiendo un libro de ética de la práctica educativa, escribir eso bien, y donde uno interactúa, pues entonces irse, no cansarse de sembrar la paz, la comprensión, la defensa de la integridad de cualquier persona humana, y dicho en términos teológicos, pues hablar de que todos y todas somos hijos e hijas de Dios, no importa la condición. Y creer en el ser humano. Y creer en el ser humano, que y es, la es un capacidad acto de de fe, es un acto de fe. Sí. Yo también creo y sigo creyendo, y por eso, como digo, cada día rezo más, yo también creo en estas personas que piensan, sigo creyendo y respetando a esas personas que piensan distinto de mí. También me ilumina mucho precisamente, y este fin de semana lo voy a aprovechar, me ilumina mucho el proceso que vivió Jesús mismo. Es decir, todo el proceso del juicio de Jesús, yo estaba repasando un poquito aquí antes de venir, lo que se puede saber históricamente sobre el juicio de Jesús. Y el mismo Jesús vivió esta manipulación de informaciones falsas, de frases sacadas de contexto, y entonces uno que a veces se queja en la oración ante Dios, pero Señor, ¿cómo es posible que esto pase? ¿Cómo es posible que esta persona que ha ido a colegios católicos envíe estos mensajes de odio, etcétera? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué disfunción ha pasado aquí? Pues bien, uno puede ver que el mismo Señor, a los que lo declaramos como Señor, no a Jesús, pues Jesús mismo padeció en su propia carne esta manipulación, este uso de la religión interesado para mantener, según los datos históricos, a una casta sacerdotal corrupta, organizada en el grupo de los saduceos, como sugieren los evangelios. Gente que vivía, según las últimas excavaciones arqueológicas, gente que vivía a costa de un sistema de robo en el templo de Jerusalén. O sea que, vamos a decir de alguna manera, si uno leyera con cierta actualidad la pasión de Cristo, pues encontraría ciertas claves para no perder la esperanza. Sí, y tomando ese hilo de la pasión de Cristo, del sufrimiento, todo esto me conecta con esa información que nos ha, bueno, no le di las gracias, gracias. Bueno, nos conecta, nos conecta con esta información que ha estado corriendo y que uno está impactado, y es con las pretensiones, supuestamente, del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional la sentencia 169-14. La sentencia no, la ley. La ley, perdón. Sí. Entonces, que vino a remediar, la ley que vino a remediar una sentencia monstruosa, ¿verdad? Que se consideró... Que conecta con esto que está describiendo Pablo, de ese sufrimiento, de Dios mío, es que no tienen idea de qué significa eso para miles y miles de personas. Yo lo que vuelvo, a mí me iluminó mucho esa discusión que no se ha dado aquí, se dio fuera, que es la que permitió la elección de Trump, y ese término que se ha acuñado de 3 años para acá, que se llama posverdad. A mí me ilumina mucho esa discusión que se ha dado. Yo tengo, bueno, mi artículo de este mes sobre ese tema, y es interesante cómo se prefiere creer, porque es un estado de ánimo. Lo que faltaría en los análisis, que yo echaría de menos, un poco de menos en lo que yo he podido leer hasta ahora sobre posverdad, es como la misma transformación de la economía global lleva a una relación consigo mismo, superficial, epidérmica, yo le llamaría. Lo primero que me viene, yo no lo pienso, sino que yo lo escupo y se lo enrostro al otro que piensa distinto. Entonces, no hay, y se le llama pensamiento a cosas que no son pensamiento. Sí. Por ejemplo, decir cualquier cosa sin ningún fundamento y se respeta mi pensamiento, no es que bueno, tú decías al principio que los filósofos nos dedicamos a pensar, le llaman pensamientos a cosas que no son pensamientos. Pero es que también, como parte de esta posverdad o de esta etapa que se considera así, una de la esencia es que no estamos apartando de la sustancia. Y estamos debatiendo la superficialidad. La superficialidad y lo que se ha vendido como algo tan positivo, y tiene sus elementos positivos, como es esta capacidad tecnológica de comunicarnos rápidamente. Ese es uno de los elementos, de las variables principales esa. La variable principal, tú estás debatiendo no el fondo. A veces
informaciones terciarias que nos llegan por tercera persona, fragmentos de informaciones, lo damos como un hecho Sí. y hacemos un debate alrededor de algo y después nos damos cuenta de que no estaba fundamentado. Sí. Por ejemplo, yo estoy convencido En que... España le llamaron una vez, antes de que se hablara de posverdad, hay autores que lo señalan, que era el periodismo del bla, bla, bla. ¿Qué tú dices de tal cosa? ¿Qué tú reaccionas? Y seguíamos. Y al Lo que final, pasa es que aquí hay una variable que es, como tú dices, la cierta democratización que ha habido con el hecho de que todos tengamos, una buena parte de la población, no todos, tengamos teléfonos inteligentes, podamos sacar una foto, un video y tirarla. Entonces, la posverdad se ha convertido en una noción precisamente ante la idea de que hay determinadas informaciones que se vuelven virales. Pero acuérdense que lo viral es el tic. virus indica un asunto que no es tan bueno. Exactamente, no, pero la expresión esa viral, Sí. fíjense los mecanismos que hay. Una cosa corta, yo la envío, y le doy más veracidad a eso descontextualizado. Porque además mis ojos lo vieron, entonces no se dan cuenta que eso, bueno, que todos los fenómenos humanos tienen un antes, un después, y tienen, bueno, determinadas mediaciones que deben ayudar a canalizarlos cuando son conflictivos. Sí. Entonces, a mí me parece también que otro elemento que hay que tomar en cuenta es que en esta tecnologización de la comunicación, tuvimos los otros días en el Instituto Superior Bono lo que llamamos un simposio sobre neurociencia y filosofía. Y una cuestión interesante es todo el tema de cómo el mismo cerebro nuestro se va readaptando y va haciendo reorganizaciones neuronales que hacen que nos hace propensos, en este caso, a sentir determinadas cosas. Y la bibliografía sobre posverdad insiste que uno de los elementos que ha colaborado a crear esta manera de reaccionar son las investigaciones de neuromarketing que influyen. Entonces, cómo poner la palabra, cómo utilizar esto así, cómo repetirlo, cómo dar resultados para crear... morder a la gente. La teoría no del uso y gratificación. Es crear una sensibilidad y comportarse en base a lo que primero yo siento. Sí. Fíjense que yo me cuido de decir lo que primero yo siento, porque uno tiene que sentir y ser sensible. Sí. El problema es que no siempre la sensibilidad de uno está adecuadamente enmarcada. Entonces tiene que haber un segundo momento de enmarcamiento de la sensibilidad, ¿no? Bueno, Mella. Semana Santa. No, quería preguntar esto en Semana Santa, porque no podemos desaprovechar la presencia de un sacerdote en este programa para tratar un tema que está en la palestra y que involucra a la iglesia, por lo menos a una congregación importante, la Iglesia Católica en República Dominicana, y es la polémica entre el padre Rogelio Cruz y sus superiores. ¿Qué piensa sobre esto? Este dimis y direte, ¿cuál de los dos es peor o cuál de los dos es mejor? ¿Cómo perjudica esto a la iglesia y al clero sobre todo? Sí. Yo lo único que prefiero decir, yo no soy salesiano, soy jesuita, no tengo información interna. Yo quiero decir como tres cosas muy generales. La más general es que qué pena que se dé, la más general. La segunda es que me parece que hay determinadas cosas que no se deben tratar en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, en mi concepción, son para temas de interés realmente público y hay aspectos que tienen que ver con la vida privada y con las determinadas situaciones que se dan en el ámbito donde uno se mueve, en que debe tratarse mejor en el ámbito privado, ¿no? Y el tercer elemento que yo quisiera invitar a la población dominicana es que no especulen innecesariamente, que no especulen. También algunos medios se comportaron irresponsablemente al publicar una noticia sin verificarla adecuadamente y entonces ha venido esta especie de reacción, ¿no? y contrarreacción. Y entonces yo no puedo pronunciarme de manera autorizada sobre ese tema. Y yo lo que sí invitaría es que, desde mi punto de vista, es que este tema no se trate en la esfera pública. Que se pare lo que se está haciendo. Es mi opinión. Yo sé que hay gente que no está de acuerdo con esto, y pero no creo que es el mejor lugar para ventilar un proceso que siempre tiene muchas aristas.
por ejemplo, estamos acostumbrados hoy día a que los problemas de pareja de las grandes artistas y se ha convertido, ¿no?, O de la gente pública. en una industria particular, como el artista tal se separó y bueno, y eso lo ventilan. Es un fenómeno del tiempo, pero yo entiendo que no, eso no edifica, y esa, entiendo yo, no es la función de los medios de comunicación social. Yo entiendo que, como su nombre indica, los medios de comunicación social son sociales, es decir, es lo de la esfera propiamente hablando pública, y hay elementos que yo creo que es mejor por sanidad de las personas implicadas, por justicia, que se vinculen en espacios donde se puedan hablar las cosas con calma y con adecuado respeto. Y volvemos al mismo problema. Este fenómeno ha caído en lo que venimos diciendo de las otras noticias. Entonces comienzan a crearse oposiciones. Yo mismo he recibido algún mensaje en privado un poco así como agresivo, de que yo me tengo que pronunciar. Yo digo, yo no me tengo que pronunciar porque no soy una autoridad. Yo puedo lamentar, he rezado, he ofrecido misas por eso, pero no tengo autoridad para intervenir en ese caso. Bueno. Se nos ha terminado el tiempo. Así es. Y se va rápido la mentira. Se va rápido, conversando con Pablo Mella. Pero Pablo, mil gracias por haber Gracias venido. a ustedes Hoy es por un día de invitarme. mucho trabajo en la iglesia, Sí. ¿verdad? Aunque esto es parte del trabajo, conversar con la población a través de Sí. estos medios, que necesitan también tener el mensaje de voces autorizadas en todos los ámbitos. Y el ámbito ético es sumamente importante para el presente y el futuro de esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pablo Mella, que repito, Y es un intelectual no solamente de la iglesia, sino de la sociedad dominicana, que nos está ayudando a entender los fenómenos que son también de nuestro interés. Bueno, y Muchas feliz gracias. Pascua de Resurrección. Gracias. Gracias, Padre Pablo.